Buenas tardes a todos nuestros participantes. Inicialmente unas excusas, hubo problemas técnicos, pero esperemos que hayan sido corregidos. En la tarde de hoy nos acompañan el doctor Daniel Arango y la doctora Blanca Restrepo, quienes van a compartir con nosotros sus experiencias en torno al tema de vacunación. Recordemos la importancia del tema y, como lo hemos venido hablando, ampliar coberturas, proteger a nuestra niñez. De ahí que con la presencia de ellos, ustedes desde sus hospitales aprovechen para aclarar las dudas y pues generar o responder o que intercambiemos inquietudes. Inicialmente el doctor Daniel nos hará una especie de inducción al tema y posteriormente le damos espacio para que ustedes nos manifiesten sus inquietudes y hacemos, como el tema lo dice, una especie de foro para que compartamos experiencia. A nuestros invitados, bienvenidos, muchas gracias por su participación. Adelante, doctor. Presentación. Bueno, entonces vamos a mencionar algunos elementos de fundamentos del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Qué pasa, Paulita? Está fallando la emisora hoy, ¿o qué? Sí, está bien. El PAI tiene varios objetivos, es una de las estrategias en salud pública más importantes y que más vidas ha salvado en el mundo. Recuerden ustedes cómo muchos de los indígenas americanos perecieron por la viruela, cómo durante la Primera Guerra Mundial la mayoría de muertos no fueron por heridas por arma de fuego, sino por influenza. En la Segunda Guerra Mundial fallecieron muchas personas por tétano. Estas enfermedades eran muy comunes en otra época y gracias a la vacunación pues hemos tenido importantes logros. Nos proponemos disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades prevenibles por vacunas. Nos interesa mantener la erradicación del virus de la polio. En este momento, Blanquita, si me corrige si no estoy mal, ya estamos certificados como libres de enfermedad polio en las Américas. Desde agosto, desde 1994. También tenemos la meta de mantener la interrupción de la transmisión del virus autóctono de sarampión. En Colombia, el último caso de sarampión fue ¿cuándo? En Colombia, los que llegaron importados a Barranquilla desde cuando tuvimos el Mundial de Brasil, pero los verdaderos, nosotros tenemos en Antioquia desde el 98. Estamos libres de sarampión. Mantener la eliminación de rubeola, tampoco tenemos casos hace... Desde el último fue el caso de Janet en Medellín, que fue una auxiliar en el año 2011. Bien, y el tétano neonatal, ya hace unos 4 años no tenemos casos de estado. El último fue de Carepa. Y pues la idea es controlar, mantener bajo control estas enfermedades que son prevalentes. El país se concentra en enfermedades bien que son muy frecuentes o bien que son muy graves. De pronto el tétano no es muy común, pero un solo caso es tan grave que genera alerta en salud pública. Existen 2 tipos de inmunidad adquirida. Tenemos una inmunidad natural, que todos nacemos con un sistema inmune capaz de resolver muchos de los problemas, y tenemos una inmunidad que se adquiere luego del nacimiento. Esa inmunidad adquirida se divide en 2 tipos, una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. La inmunidad activa es aquella que nos genera capacidad de defendernos de eventos futuros, en la cual el organismo es capaz de crear anticuerpos que nos van a proteger ante la exposición repetida contra el microorganismo. La inmunidad activa la genera el sistema inmunológico de las personas y puede obtenerse por 2 vías. Una, tras una infección natural. Por ejemplo, en el caso que a una persona le dé varicela, esa persona ya no va a volver a sufrir varicela porque su organismo genera anticuerpos protectores. La inmunidad activa también puede suceder luego de vacunación. La persona genera anticuerpos específicos contra el biológico y queda protegida por el tiempo que dure la protección de esta vacuna. También tenemos un segundo tipo de inmunidad. La activa es cuando el sistema inmunológico la produce, y la pasiva es cuando no hay ninguna participación del sistema inmunológico, sino que de alguna manera le estamos prestando anticuerpos
a la persona para que no sufra la enfermedad. Inmunidad pasiva sería, por ejemplo, inmunoglobulina antitetánica. Una persona con tétanos, se extraen anticuerpos de varios donantes que están protegidos contra la enfermedad y se le aplica a la persona susceptible, a la persona que está enferma, para que esos anticuerpos testados le ayuden a corregir su enfermedad. También sucede, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B o de la varicela, nos prestan anticuerpos y para que nosotros resolvamos la enfermedad, pero pasado un mes ya no tenemos ninguna capacidad de defendernos y si nos volvemos a exponer nos podemos volver a enfermar. Una vacuna es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, que al ser administrados inducen una respuesta en el sistema inmunológico. Un toxoide se refiere a una vacuna que es producida no con un microorganismo entero, no es con una bacteria ni con un virus, sino que es una vacuna que es producida por la toxina específica del microorganismo. Por ejemplo, la toxina antitetánica, el tétanos es una enfermedad producida por toxinas. También la tosferina es una enfermedad producida por toxinas. Entonces, en el caso de la vacuna antitetánica, tomamos esa toxina, la destruimos, la inactivamos con formaldehído o alguna sustancia química para que al ser aplicada en la persona no produzca enfermedad, pero sí genere capacidad de respuesta y defensa. Entonces, el toxoide es a partir de toxina nada más. Inmunidad de rebaño es la propiedad que tienen algunas vacunas de proteger a la persona inmunizada y a personas que hay a su alrededor que no han recibido la vacuna. Por ejemplo, sería el caso de la vacuna contra el neumococo. Si yo le aplico la vacuna contra el neumococo a los niños de una familia, es posible que los adultos no se enfermen porque porque se disminuye la circulación de la bacteria. Al no haber un huésped que esté actuando como reservorio y que pueda transmitir la infección, pues las demás personas no se van a contagiar. Esto también explica por qué en algunos países donde hay movimientos antivacunas, la gente dice, yo no me vacuno porque eso no sirve para nada, pero no les dan las enfermedades, es porque los que hay a su alrededor que sí se vacunan, hacen una barrera protectora que evita que circule y se transmita la enfermedad. Una vacuna tiene varios componentes, varían de acuerdo al tipo de vacuna, a la casa productora, a la cepa utilizada. Uno de ellos es el principio activo, que es la bacteria, el virus o el componente, la fracción de esta bacteria o este virus que genera en el organismo la producción de anticuerpos. Existen varios tipos, algunas vacunas antiguas se producían a partir de azúcares que llamamos polisacáridos, como la vacuna del neumococo Neumo 23. Estos polisacáridos tienen una regular capacidad de generar respuesta a largo plazo, no son muy buenas inductoras de inmunidad. Las vacunas polisacáridas solamente se pueden administrar en personas con sistema inmune maduro mayores de 2 años. Existen otras producidas a partir de proteínas. Las proteínas generan mucho mejor respuesta inmunológica, mucho mejor actividad del sistema inmune. Y por eso, por ejemplo, ahora estamos trabajando en vacunas con componentes de la pertusis. Tratamos de determinar cuál es el componente que produce más daño o que puede ser mejor reconocido por el sistema inmune en tosferina. También en neumococo, entonces ya no ponemos la célula entera, sino pedacitos, antígenos proteicos que generan una respuesta satisfactoria desde el punto de vista inmunológico. Todas las vacunas tienen un diluyente o solvente para poderlas volver líquidas para facilitar su administración y hacerla más fluida. A su vez tienen una serie de conservantes que en muchos casos son antibióticos o puede ser también el timerosal o antibióticos que inhiben la replicación de bacterias contaminantes o virus contaminantes para que cuando le apliquemos la vacuna a la persona pues sea estéril y no le vamos a producir una infección por otra bacteria distinta. Entonces el conservante lo que sirve es para mantener la vacuna estéril. También hay adyuvantes, las vacunas pueden tener adyuvantes. Los adyuvantes, como los derivados del aluminio, sirven para potenciar. Al introducir la vacuna con ese coadyuvante de aluminio, se potencia la producción de anticuerpos en el organismo. Es como un potenciador de la generación de anticuerpos en el organismo. Las vacunas se clasifican en 2 tipos principales: vacunas vivas atenuadas o vacunas con capacidad de replicación y vacunas inactivas o no replicativas. Cada uno de estos tipos generales tiene distintas propiedades y genera varias de las características biológicas que vamos a ver más adelante. Las vacunas vivas atenuadas son aquellas en las cuales lo que le estamos inyectando a la persona es un virus completo o una bacteria completa,
pero a la cual se le ha restado capacidad de producir enfermedad. Por ejemplo, la vacuna de Bordetella pertussis, al ser sometida por procesos de laboratorio a inactivación con formaldehído, esa bacteria queda completa, pero ya queda entre paréntesis muerta, de tal manera que si se la aplico a la persona voy a inyectarle la bacteria, pero esa bacteria no es capaz de generar una enfermedad. También otro ejemplo sería, por ejemplo, la vacuna de varicela. En 1976, un investigador japonés tomó una vesiculita de varicela de un niño de apellido Oka y empezó a pasar ese virus de la varicela por distintos cultivos celulares, y tras pasarlo por unos 16 pases, ese virus ya estaba sin capacidad de producir enfermedad y sigue siendo virus vivo, pero ya no produce enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de vacunas vivas atenuadas, yo dije un lapsus. Virus vivos son, por ejemplo, sobre todo los virus de la triple viral, el virus, sí, sarampión, rubéola, paperas, el de la fiebre amarilla, también sería, por ejemplo, el polio oral, la varicela, serían como los más comunes. Estamos hablando, el título dice vacunas vivas atenuadas, pero la tosferina en realidad es una bacteria muerta, lo que le estamos a las células. Las vacunas vivas atenuadas tienen capacidad de replicarse y eso hace que genere una mayor respuesta inmunológica. Se sabe que las vacunas vivas, estos microorganismos que son atenuados, que son como llamancitos, por decirlo así, tienen capacidad de generar una respuesta inmunológica mucho más fuerte, generan una respuesta inmunológica, unas defensas mucho más poderosas, una respuesta mucho más intensa y más duradera. No necesitan tantos refuerzos como las vacunas producidas con fragmentos de los microorganismos. La respuesta inmunológica, como estamos aplicando organismos vivos, es exactamente igual a que si la persona se enfermara. Esas son las bondades. La principal bondad de estas vacunas vivas atenuadas es que generan una mejor respuesta inmunológica y mucho más duradera. Sin embargo, tienen un pequeño pecado, y es que en personas con sistema inmunológico deprimido, en inmunodeprimidos, existe un riesgo teórico de que estos virus o bacterias vivos puedan tener capacidad de producir enfermedad, en vista de que la persona tiene menos respuesta de defensa, menos un sistema inmunológico debilitado, la infección puede producir síntomas, así sea un microorganismo debilitado. En las personas, ese es el riesgo que existe, por ejemplo, con las personas a las que se les administra polio oral. El polio oral es un virus vivo atenuado y existe cierto temor. Por ejemplo, nosotros en pediatría, a los niños prematuros, aquellos que nacieron antes de 37 semanas o antes de 2.500 gramos, esos niños de bajo peso o prematuros, se considera que son inmunológicamente deprimidos, que todavía no tienen competencia inmunológica. Por eso, a esos niños de bajo peso inmunodeprimidos no se les administra vacuna de polio oral, sino vacuna de polio inactiva, que es parenteral. No se administra el virus vivo mansito, sino que se les administran pedacitos del virus o virus muerto, con el riesgo teórico de que en una persona con inmunidad deficiente ese virus pueda de nuevo transformarse y convertirse a cepa salvaje. Estas vacunas vivas son muy lábiles a los cambios de temperatura. Debe ser muy juicioso el manejo de la cadena de frío para evitar que se pierda la integridad de estos microorganismos. La mayoría vienen liofilizadas y no tienen conservantes, de tal manera que una vez abierta el frasquito, no duran mucho tiempo luego de ser reconstituidas. Las vacunas inactivadas son producidas entonces por crecimiento de bacteriovivos en medios de cultivo y los inactivan con calor o con agentes químicos como el formaldehído. Las vacunas inactivadas no están vivas y por lo tanto no se replican y por lo tanto tampoco tienen capacidad de producir enfermedad. Así la persona esté con un sistema inmunológico deficiente, pues no se van a replicar. Entonces, por ejemplo, vacuna de hepatitis B, la vacuna de hepatitis B es un antígeno, solamente estamos administrando un pedacito del virus, un antígeno de superficie, como estamos administrando solamente una fracción del microorganismo, pues entonces ni el virus se va a replicar porque no es el virus lo que estamos administrando,
ni va a tener capacidad de producir enfermedad porque, vuelvo y repito, solamente es un pedacito del microorganismo. Las vacunas inactivadas tienen una ventaja grande y es que son más seguras en personas inmunodeficientes, pero tienen un pecado y es que generan menos respuesta inmunológica, son menos potentes, por lo tanto se necesitan refuerzos y dosis repetidas para lograr una mejor producción de anticuerpos y que esos anticuerpos perduren en el tiempo. Bueno, dentro de esta categoría se incluyen los toxoides, como hablábamos ahorita, el ejemplo del tétanos. Vemos acá un resumen de las principales vacunas vivas atenuadas y las principales, en la columna izquierda, las principales vacunas vivas atenuadas y en la columna derecha, las principales vacunas inactivadas. Dentro de las vacunas atenuadas tenemos varias de virus enteros, como sería, por ejemplo, la varicela, son virus vivos atenuados sin capacidad de producir enfermedad, virus de la fiebre amarilla, virus del polio oral en goticas, virus del sarampión, virus de la rubeola, virus del rotavirus y de la parotiditis. Y de células enteras sería, por ejemplo, el ejemplo clásico es la vacuna de la tuberculosis. Es una bacteria que es viva pero que es atenuada. Y otros ejemplos sería la vacuna del cólera. Dentro de las vacunas inactivadas tenemos casi todas las demás. Rabia, influenza, polio parenteral, la hepatitis A, la hepatitis B, la tosferina intramuscular, la DPT, la neumococo, entre otras, y la hemófilus también. Algunas consideraciones generales sobre la administración de vacunas serían las siguientes. En términos generales, no existe contraindicación para la administración simultánea de las vacunas. Usted en un momento dado puede aplicar varias vacunas a la vez y eso no le va a generar ningún problema al paciente. Existe una única excepción que es con la vacuna de cólera y fiebre amarilla que no se deben administrar al mismo tiempo. Las vacunas inactivas no tienen ningún problema si se administran al mismo tiempo, si se administran un día antes si hoy se administra una y ayer se administró otra, hace una semana una y una semana después la otra. Con las vacunas inactivas no tenemos ese problema en general. Sin embargo, con las vacunas de virus vivos sí se recomienda que haya un intervalo de al menos un mes entre ellas, porque existe un riesgo teórico de que si aplicamos una vacuna viva hoy, de virus vivo hoy, y la aplicamos la siguiente dosis u otra vacuna de virus vivos antes de 30 días, puede bloquearse, interferirse la replicación viral y se puede alterar la capacidad de producir inmunidad. Entonces, en términos generales, las vacunas de virus vivos deben estar separadas 30 días entre ellas para disminuir el riesgo de atenuar la respuesta inmune. Cuando no se apliquen de manera simultánea. Exactamente. O vienen juntas o se separan 30 días. Es preciso. Las vacunas vivas no deben administrarse simultáneamente con inmunoglobulinas o con derivados de la sangre, personas que reciban transfusiones, etcétera, debido a que estos anticuerpos pueden bloquear el virus y reducir la capacidad de producir respuesta inmunológica. Si a una persona le aplican inmunoglobulina o derivados sanguíneos, debería esperarse no menos de un mes antes de, algunos hablan hasta 3 meses, antes de recibir la otra dosis de vacuna. Aquí, como decía Blanquita, no existe ninguna contraindicación si a una persona se le van a administrar varias vacunas de virus vivos. Por ejemplo, el clásico ejemplo es el niño. En el esquema actual del PAI, al año de edad, al niño se le aplica vacuna triple viral y se le aplica vacuna de varicela. Sí. Se le aplican simultáneamente y eso no tiene ninguna implicación en cuanto a la respuesta inmunológica del niño. Cosa distinta es si vamos a esperar. Si hoy pusimos la triple viral y no ponemos las otras el mismo día, ahí sí nos toca esperar un mes antes de aplicar nuevas vacunas de virus vivos. Pues un principio que suena como muy bobo, pero la idea es, las mamás siempre tienen el miedo a los chuzones y uno quisiera como mezclar las vacunas en la misma jeringuita para evitarle chuzones al niño, pero la idea es que no debemos mezclar vacunas a no ser que vengan preparadas como polivalentes desde fábrica. Bueno, esto ya lo mencionamos. Un principio muy importante que es válido siempre recordar es los intervalos en términos generales los debemos respetar. El programa de vacunaciones tiene unas dosis recomendadas a distintas edades y esos intervalos deben respetarse en la medida de lo posible. Si una mamá
por alguna razón no pudo asistir hoy a vacunación y viene mañana, o viene en una semana, viene un mes, no es que se haya perdido lo que ya se le aplicó, sino ni se pierde la capacidad de responder. Se le aplican las vacunas en ese momento sin ningún problema, pero eso no va a disminuir la actividad ni la efectividad de la vacuna. Lo que no se debe hacer es acortar los intervalos, porque eso sí nos disminuye la capacidad de respuesta. Un complemento. Así está. Las vacunas vivas atenuadas generalmente producen una inmunidad mucho más duradera, aún con una sola dosis, por la misma razón que hablábamos ahorita, porque son vacunas vivas, son gérmenes enteros, y lo que genera una respuesta inmunológica mucho más eficiente. En cambio, las vacunas inactivas usualmente requieren más refuerzo porque suelen ser fracciones del microorganismo. Esto también tiene relación con los eventos secundarios. Cuando usted aplica una vacuna de un virus vivo atenuado, entre los efectos adversos todas comparten los mismos efectos adversos, tanto las atenuadas como las vivas. Todas pueden producir dolor local, calor, eritema, llanto del niño por inflamación local. Pero las vacunas vivas, adicional a eso, también pueden producir, entre comillas, una enfermedad chiquita, una enfermedad pasito. Entonces sería un niño al que se le administre varicela, un 1% de esos niños pueden sufrir una varicela vacunal con 5 ampollitas y no más, y el niño pues sin mayor fiebre, sin mayores complicaciones, sin neumonía y sin daño cerebral, sin ninguna otra complicación, simplemente es como una varicela chiquita, no más de 5 ampollitas. Igual para las otras vacunas vivas atenuadas también pueden producir una enfermedad como más suavecita, pero sin las complicaciones asociadas a la enfermedad natural. Solo existen 2 contraindicaciones permanentes para la vacunación. Ellas serían la alergia severa a un componente de la vacuna. Si es alérgico al huevo y esta vacuna es producida en embrión de huevo, en embrión de pollo, pues en esta persona estará totalmente contraindicada y habrá que consultar con un alergólogo si se pueden hacer procesos de desensibilización o consultar si existen alternativas con otras vacunas. La otra contraindicación es el paciente que ya ha sufrido daños cerebrales, encefalopatía, por tosferina. En ese caso, pues también se encuentra contraindicada la vacuna contra tosferina. En el año 2000, el país de Colombia, queremos destacar algo muy importante, que ya lo han venido discutiendo este mes con los profes. El país de Colombia es el más completo de Latinoamérica y viene evolucionando rápidamente en los últimos años. Este año tenemos 2 avances grandes. El primero es la universalización. Como ustedes saben, las dosis de polio que se administraban en Colombia, todas eran polio oral de vacuna de virus vivo. Pero a partir de este año, la primera dosis, la que se administra a los 2 meses de edad, se está administrando a todos los niños con vacuna de virus inactivo, es decir, con polio intramuscular. Se proyecta a largo plazo ir sustituyendo las dosis de polio oral por polio parenteral en la medida que va a eso de aquí a cuándo va a ser, Blanquita. Por ahí en el 2018 ya vamos a tener un mayor número de dosis de polio inyectable en el esquema de polio de los niños. Bueno, eso es una de las cosas. Lo otro es que si hay un niño con hijo de madre con VIH, a esos niños también se les aplica solo vacuna de polio intramuscular y está incluida para esos niños en el PAI. Tenemos un antecedente de vacunación en el año 2015, es que se hizo la introducción en el esquema PAI de manera gratuita la de la vacuna de varicela. Empezamos en julio de este año. Sí, Blanquita, te damos la palabra. Entonces sí, es otro de los logros importantes. Esta vacuna de polio tiene una ventaja y existe un riesgo teórico de que esa vacuna de polio oral en algunas personas pueda el virus convertirse y volver a mutar, a transformarse a su cepa salvaje. Por eso existe como el temor de aplicar vacuna oral en países que tienen muy controlada la polio. Entonces, en países donde hay mucho control del polio, pues se prefiere la parenteral para disminuir ese riesgo de mutación del virus vacunal al virus salvaje, que no nos dé un polio vacunal. En países donde la incidencia, donde todavía hay casos de polios, se prefiere la polio oral porque la persona al ser vacunada excreta el virus y ese virus se disemina a otras personas y los vacuna de una forma indirecta. Entonces en países con casos de polio se vacuna con oral y en países donde ya se ha erradicado el polio se vacuna con polio parenteral. En julio del año 2015 se introdujo la vacuna contra varicela en Colombia.
se está administrando a todos los niños colombianos que completan 12 meses de edad y que los cumplieron después del 1 de julio o después. Si el niño cumplió los 12 meses en junio, ya no aplicó, pero si el niño cumplió los 12 meses el 1 de julio, ese niño ya está incluido. La vacuna de varicela tiene, el efecto principal de la vacuna de varicela es prevenir las formas graves de la enfermedad de varicela. Las complicaciones de la varicela son la encefalopatía, la cerebelitis, la neumonía, la varicela hemorrágica, la varicela, por ejemplo, en el embarazo también es muy grave, la varicela perinatal es muy grave. Esas formas graves se evitan con la introducción de la vacuna. El esquema a nivel internacional que se están administrando en los países que nos llevan ya ventaja administrando vacuna de varicela son 2 dosis. En Colombia en este momento estamos trabajando con una sola dosis, pero planeamos a futuro introducir un refuerzo. Ese refuerzo, ya las dosis, las formas graves las tenemos controladas. Ese refuerzo nos va a servir es para controlar brotes, para evitar que se presenten brotes. Entonces, a raíz de la introducción de la vacuna de varicela, hay cambios en el esquema PAI. A los 12 meses se van a administrar la triple viral, la vacuna de varicela, la vacuna de neumococo, la vacuna de hepatitis A, y si estamos en época de vacuna contra influenza, pues también se administra la influenza. Ya la vacuna de la fiebre amarilla pasa para los 18 meses. A los 18 meses aplicamos la DPT como venía, la polio oral también, y la fiebre amarilla, que era de los 12 meses, pasa a los 18 meses para no administrar tantas vacunas juntas. Si por alguna razón la mamá está muy reacia a permitir tantos churrones en el niño, por X o Y, eso pasa más como en las familias de altos recursos, curiosamente pasa en las familias más pudientes, las familias que más son reacias en algunas oportunidades a vacunar a los niños son las familias de mejores recursos económicos. Gracias por la aclaración. En ese caso se aplicaría la vacuna de triple viral, varicela y neumococo, y a los 8 días aplicaríamos influenza y hepatitis A. Sin embargo, esto es un esquema al que yo les aconsejo que no se acostumbren a él. Esto solamente se usa en casos extremos y usted siempre debe estar seguro de que esa persona que usted le vacuna hoy tiene la posibilidad de garantizar que no va a faltar porque hay un derrumbe, que no tiene pasajes, que no tiene la accesibilidad geográfica, en fin. Si por alguna razón usted sospecha que es posible que no venga a aplicarse el resto de vacunas a los 8 días, es mejor que les aplique todas de una vez. Entonces, este es un resumen de los momentos de vacunación del PAI colombiano. El niño hay que vacunarlo cuando nace, a los 2 meses, a los 2, 4, 6, un refuerzo de influenza a los 7 meses, luego vacunamos al año y medio y a los 5 años. Este esquema es una forma didáctica de presentarlo, porque como son tan vacunas, a las mamás se les puede olvidar con facilidad cuáles son los biológicos, pero si usted les explica a qué edad tiene y si que venir a traer el niño para vacunarlo, pues para ellas puede ser un poquito más fácil de recordar. Entonces a los 0, a los 2, a los 4, a los 6, a los 7 al año y medio y a los 5 años. Bueno que esta imagen la tengan a la mano para que estén consultando los carnets de vacunación. Al recién nacido se le aplica vacuna de tuberculosis, una dosis única, es la que nos deja la cicatriz, y una primera dosis de hepatitis B. A los 2 meses de edad se aplica vacuna pentavalente, vacuna de polio inyectable a partir de este año, vacuna de neumococo y vacuna de rotavirus. Esa pentavalente incluye DPT, difteria, tosferina, tétanos, hemófilus, influenza tipo B y hepatitis B. Vacuna de neumococo estamos desde el año 2013 aplicándola gratuita. En este momento tenemos neumococo 10. ¿Qué sabes tú de la vacuna de neumococo 13? Todavía no la tenemos tuvimos neumococo 13, pero estamos con la 10 y muy posiblemente la tengamos en el esquema, pero no sabemos a partir de cuándo vamos a tenerla lista en el plan. Bueno. De siempre. Ok. Y la vacuna de rotavirus. A los 4 meses de edad es un esquema absolutamente parecido al esquema de los 2 meses. De nuevo pentavalente, de nuevo neumococo, de nuevo vacuna de polio, pero a esta edad ya ponemos es polio oral. A futuro vamos a poner la parenteral, pero en este momento estamos dando polio oral. Y se adiciona también la vacuna del rotavirus. A los 6 meses de edad, de nuevo se aplica la pentavalente y se aplica una primera dosis de influenza estacional. Una sola dosis de influenza no es suficiente. La vacuna de influenza
para generar una respuesta apropiada debe administrarse un refuerzo un mes después, es decir, a los 7 meses. A los 6 meses se aplica entonces pentavalente influenza y una vacuna de polio, que como les había dicho en el esquema clásico es la vacuna oral. A los 7 meses se pone el refuerzo de la influenza, que ya habíamos mencionado. Al año de edad se aplica triple viral. Primera vez que se aplica esta vacuna de virus vivos, se aplican preferentemente en niños al año de edad que ya tengan un sistema inmunológico competente. Se aplica una primera dosis de varicela, misma razón, virus vivos, se requiere un sistema inmunológico robusto antes de aplicar la primera dosis. Se aplica un refuerzo de vacuna de neumococo. Se aplica la dosis única de hepatitis A. Hepatitis A entró el año pasado. A partir del 2014, para los niños que cumplieron un año, que nacieron en el año 2003. Ese también es un logro grande del país. Varios países no tienen ni varicela ni hepatitis A. Se sabe que la vacuna contra hepatitis A nos previene sobre todo la falla hepática fulminante por hepatitis A, que en muchos países es la causa principal de necesidad de trasplante hepático en niños. Entonces es un logro grande también que hay que reconocer del plan ampliado de inmunización. A los 12 meses también se puede aplicar vacuna de influenza estacional si estamos en el periodo de riesgo. A los 18 meses se aplica DPT, se aplica la dosis única de fiebre amarilla y se aplica un refuerzo con polio. Entonces, a los 18 meses ya son refuerzos, refuerzo de DPT, refuerzo de polio y una dosis única de fiebre amarilla. A los 5 años volvemos a refuerzo. Recuerden que todas estas vacunas inactivadas pierden inmunidad, se pierde el efecto protector con el tiempo. Por eso, a los 5 años es que se aplica el refuerzo y es muy estratégico escogerlo a los 5 años porque es la edad en que la mayoría de niños están ingresando a la escuela. A esa edad entonces se aplica un refuerzo contra tosferina, difteria y tétanos, se aplica un refuerzo contra polio oral, se aplica un refuerzo de la triple viral, de estas son 2 dosis, y se aplicaría un refuerzo de varicela, pero ese refuerzo sería particular por ahora, todavía no está incluido en el esquema del ministerio. Dentro de 5 años, que ya tengamos los primeros niños que cumplieron la cohorte de recibir la primera dosis de varicela, tendremos el refuerzo de varicela en el esquema gratis. Me encanta nuestro esquema de vacunación porque es una maravilla. Blanquita nos cuenta la del papiloma. Bueno, el esquema que habíamos hablado hasta ahorita es el de la población menores de 6 años, pero el programa de inmunizaciones también está dirigido no solamente a proteger los niños, sino a proteger toda la familia. Y dentro de los nuevos grupos que han ingresado tenemos las niñas de 9 años. Ya la niña de 9 años tiene un esquema de vacunación que empieza con el virus del papiloma humano. Estamos aplicando en este momento 2 dosis, unas ya y otras en 6 meses. Lo empezamos a partir del año 2012, en el que aplicamos 3 dosis de esquema. Posteriormente, en el 2013, hicimos una ampliación de la cohorte, no solamente las niñas de 9 años, sino hasta todas las del bachillerato, incluyendo hasta los 26 años si estaban estudiando o hasta los 17 años si no estaban estudiando. Esa cohorte se desatrasó en el año 2013. Todavía hay algunas que no han completado la segunda o tercera dosis y estamos en la posibilidad de hacerlo. Y en el esquema entonces queda niñas de 9 años pueden reclamar su esquema porque les corresponde y tienen derecho. Nos protege contra el cáncer de cuello uterino. Estamos aplicando la mejor vacuna disponible en el mercado, que es una que protege contra 4 virus del papiloma, serotipos del virus del papiloma humano. Es una vacuna segura, igual que todas las otras del esquema. La mayoría se aplica también inyectable en el músculo deltoides en el brazo. Otra de las vacunas que tenemos es la vacuna contra el tétanos y la difteria para las mujeres en edad fértil y estamos incluyendo este grupo de 10 a 49 años. Este esquema de tozoide incluye 5 dosis como esquema básico, una primera dosis al mes la segunda, a los 6 meses la tercera, al año la cuarta y al año la quinta. Si el esquema de las niñas tiene su antecedente y guardan el carnet o la historia de vacunación de tener el antecedente de 5 dosis ya recibidas de la DPT cuando estaban pequeñas, esas 5 dosis se consideran como parte de este esquema de tozoide
y a partir de esas 5 dosis que la recibió el último refuerzo cuando tenía 5 años, vamos a contar 10 años para iniciar colocando un refuerzo cada 10 años de tozoide tetánico y diftérico. Si no tengo antecedente de vacunación de DPT, empiezo mi esquema hasta que complete 5 dosis y a partir de esa última quinta dosis hago el refuerzo de cada 10 años. Se protegen también solamente las mujeres porque la idea es evitar el tétanos en el recién nacido, que es la protección que se daría con esta vacuna de tozoide tetánico diftérico. Las gestantes, o sea, las mujeres ya en embarazo, entonces les estamos aplicando la influenza estacional. También está disponible desde el mes de abril y hasta que se acabe la vacuna disponible que nos entregan a cada uno de los departamentos y municipios. Esta vacuna es muy importante que las gestantes la reciban a partir de la semana 14 de gestación. Ojalá sea en esa semana en que soliciten esta vacuna, pero igual se puede poner hasta antes de que tengan su bebé. Le protege contra esta enfermedad que es una influenza, una enfermedad grave que puede causar mortalidad materna. No es cualquier gripa, sino que es una influenza grave. Influenza en embarazadas es una enfermedad sumamente grave y muchos de los muertos por la influenza son embarazadas. Igual, si estamos hablando de la influenza, es importante tener en cuenta que la hemos tenido disponibles para las personas que tienen alguna enfermedad o patología asociada con la que conviven, una hipertensión, una diabetes, un cáncer, y la pueden reclamar. Para las gestantes, otra vacuna también disponible, bastante rica, es la del tétanos, difteria y tosferina, para ser aplicada a las gestantes a partir de la semana 26. El esquema lo contempla a partir de la semana 26, pero es importante tener en cuenta que si la gestante está segura de sus semanas y ella la empieza a reclamar a partir de la semana 21, se la podemos aplicar. Si esta gestante se nos va a ir para otro lado, si no va a volver al control natal, si es que se nos va a perder. Pero el esquema la contempla a la semana 26 de la gestación como para tener todas las cohortes pues protegidas. Esta vacuna de pertussis en la gestante es muy importante que la reciba hasta 15 días antes de ir a tener su bebé. Solo así vamos a garantizar que este recién nacido va a recibir los anticuerpos que la mamá le transmite por la placenta y que el bebé va a tener una protección hasta antes de que empiece su propio esquema de vacunación, que sería a los 2 meses de edad. El problema con la tosferina es que la tosferina no se ha podido erradicar. Entre una de las razones es que la primera dosis de tosferina se aplica a los 2 meses de edad. No hay esquemas en el mundo donde se administre vacuna de tosferina antes del mes. Eso genera un problema porque en esos 2 primeros meses de vida que el niño aún no ha sido vacunado, está expuesto a la enfermedad y de hecho la mayoría de enfermos y sobre todo la mayoría de muertes por tosferina son en niños menores de 2 meses de edad o inclusive menores de 3 meses que apenas han recibido su primera dosis. Entonces esa ventana de los primeros 2-3 meses de vida es un momento de alta susceptibilidad a la infección. ¿Cómo protegemos a esos niños? Pues no tenemos forma de vacunarlos directamente, pero sí les podemos prestar defensas de la mamá. Vacunamos la mamá le transfiere anticuerpos por la placenta, el niño queda protegido. Además, al vacunar la mamá no se enferma y no me lo va a contagiar. Se sabe que la principal fuente de contagio de los niños con tosferina neonatal son las mamás. Entonces esa es la estrategia más importante para proteger a esos niños. Y tener en cuenta que esa tosferina de los niños menores de 2 meses también puede ser pegada a este bebé por la visita que se tiene de todos los abuelos, de los tíos, de los familiares, de los vecinos, porque cuando nace un bebé, pues es la maravilla de la cuadra, de la vereda, entonces todos van a visitarlo, lo quieren saludar, lo quieren cargar y lo que hacen es tener la posibilidad de pegarle una tosferina a este recién nacido. Entonces, si la mamá logra hacer su vacunación durante la gestación, en la semana 26 vamos a garantizar que este recién nacido va a tener una protección y no va a sufrir tosferina que puede causarle la muerte a este niño porque es una enfermedad grave cuando es adquirida por el recién nacido
y no ha tenido protección. Solamente el recién nacido se va a vacunar a los 2 meses de edad. Si la mamá no le dio defensas, porque se vacunó en el embarazo contra tosferina, el niño va a estar expuesto, susceptible. ¿Qué es lo más seguro? Si nos vamos a tener contacto con alguien enfermo de tosferina, le va a dar tosferina y es grave, se nos puede morir. Ya los adultos, el otro grupo que estamos protegiendo en el programa son los adultos. En este momento en la diapositiva ustedes ven de 60 años y más. Para este año tuvimos adultos de 50 y más años para vacunarlos con influenza estacional porque teníamos disponibilidad de la vacuna. Los adultos se les aplica una dosis. A la gestante también solo una dosis de influenza. Solo cuando el esquema de influenza va a iniciar, como nos decía el doctor Dalier, son 2 dosis, primera y segunda. Pero estos adultos quedan protegidos con una influenza estacional que se debe poner cada año cuando esté disponible la vacuna de influenza que sale al mercado. No cada año calendario, sino cada año cuando sale la vacuna de influenza. Recuerden que el virus de la influenza es un virus que tiene la capacidad de transformarse, en cuestión de un año se transforma, y el virus que produce infección este año es distinto al que va a producir infección el otro año. Por eso se hacen esfuerzos muy grandes para determinar cuál es el virus que está circulando y actualizar esa vacuna al virus que está circulando. Por eso es cada año, por eso no sirve más. No es que no sea inmunogénica, no es que los anticuerpos no duren, sino que el virus se transforma y por eso hay que estarla actualizando. Bueno, en cuanto a las vacunas, algunas recomendaciones generales. Las vacunas líquidas deben ser almacenadas manteniendo una adecuada cadena de frío. El tapón de hule no se debe sumergir en agua. Las vacunas deben ser extraídas con un alto grado de asepsia. Las vacunas liofilizadas, las que vienen en polvito, se deben utilizar inmediatamente una vez reconstituidas, porque como no tienen preservativos, más allá de 6 horas ya se pierde la actividad y se deben descartar. Algunas recomendaciones: en pacientes que conviven con personas con lepra se les debe aplicar vacuna contra BCG. En los niños menores de 2.000 gramos no se deben vacunar sino hasta que completan los 2.000 gramos. Los pacienticos convivientes de lepra deben de tener 2 dosis de BCG. Si ya tiene la cicatriz, le aplicamos un refuerzo en el momento en que se capten. Y si no le encontramos cicatriz, ni tiene un carnet, ni una historia de vacunación donde tengamos la evidencia de que ya recibió una primera dosis de BCG, se le ponen 2 dosis de BCG. La idea es empezar a buscar la cicatriz de BCG y el antecedente de vacunación y le pongamos ese primer refuerzo a todos los convivientes de lepra. Es una recomendación muy importante. La vacuna de BCG previene la transmisión de la lepra. Entonces recuerden, la vacuna de BCG no se debe aplicar a prematuros, se les administra cuando ya completan los 2.000 gramos. Otra cosa importante, en cambio la vacuna de hepatitis B sí se administra independientemente de la edad gestacional, se administra a las 12 horas de vida. Las personas con VIH se vacunan en términos generales, los niños hijos de madres con VIH en términos generales el esquema es más o menos similar. Cuando ya hay infección por VIH, en esos casos tenemos alguna consideración con la vacuna triple viral, con la vacuna de la fiebre amarilla. En esos pacientes solamente se puede administrar la vacuna si tienen un recuento de linfocitos TCD4 superior al 15%. Una recomendación importante, esta que ustedes ven en la pantalla en el extremo derecho inferior, está referida a la vacuna de rotavirus, y es que la vacuna de rotavirus, recordemos que previene las diarreas por rotavirus, y tenemos posibilidad de aplicar la primera dosis hasta los 3 meses 21 días y solo la segunda dosis hasta los 11 meses 29 días. Esta recomendación es específicamente de rotavirus, para que tengamos en cuenta esta información, porque los niños que se nos quedan con el esquema de atrasado, muchas veces se pierden la primera dosis de rotavirus y ya van a perder la segunda dosis, puesto que no tuvieron la primera dosis de rotavirus. Recuerden que lo dice IEPTI, si la mamá le dice, vea, el niño tiene fiebre, ¿se puede vacunar o no? Si un niño está suficientemente bien para devolverse para la casa, no tiene contraindicación para administrarse las vacunas. Muchas veces el temor por el que se difieren las vacunas es más que no le echen la culpa de las complicaciones de la enfermedad a la vacuna, pero como tal, la vacuna no se contraindica en niños con fiebre.
Y en este caso de la vacuna, de las vacunas que estamos aplicando a los niños cuando tienen algo de fiebre, es importante que no nos centremos solo en decirle le va a doler el brazo por la inyección, no lo cargue por ese lado porque le va a doler la piernita si es que todavía no camina, sino que además hagamos la orientación. Si el control de los medios físicos para la fiebre, porque recordemos que las convulsiones febriles están más en los menores de 2 años y causadas generalmente por las fiebres altas, que si esta mamá no sabe controlar bien por unos medios físicos la temperatura de su bebé o se disimula, lo acuesta y no se dio cuenta que le subió la fiebre, entonces puede tener convulsiones febriles. Hacer muy bien el interrogatorio de la familia, de los antecedentes de convulsiones, bien el interrogatorio de los niños si previamente han tenido convulsiones y bastante trabajo en echarle la carreta a la mamá y la educación de cómo controlar la temperatura del niño en caso de que le suba la fiebre para que no sometamos a ese niño a posibilidades de tener una convulsión febril. Que la mamá posteriormente no va a decir convulsionó por la fiebre, sino que convulsionó por la vacuna, que es lo que no debemos decir como tal. Y algunos como tipsitos sobre las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles son una enfermedad, ni siquiera es una enfermedad, hoy por hoy nos hemos replanteado y es una condición propia de la maduración normal de los niños. Es una condición, como decía Blanquita, familiar. Usualmente el niño que convulsiona, el papá o la mamá también convulsionó y los hermanitos probablemente también hayan convulsionado. El niño que va a convulsionar con fiebre, convulsiona con fiebre 38 grados, 39 grados, 40 grados, independiente del nivel de temperatura va a convulsionar. El niño que convulsiona por fiebre, convulsiona con vacunas y sin vacunas. Y hay un miedo que es como muy característico, uno le pregunta a la mamá, ¿por qué le da tanto miedo la fiebre? La mamá piensa que la fiebre le quema las neuronas y la mamá piensa que las convulsiones lo dejan en parálisis cerebral. Es importante explicarle a las mamás que las convulsiones con fiebre se repiten. Es importante explicarle a las mamás entonces se vuelven obsesivas y empiezan al menor asomo de fiebre, le empiezan a administrar acetaminofén profiláctico para que no convulsione. Está claramente demostrado que con acetaminofén o sin acetaminofén el niño de convulsiones febriles convulsionará. Es decir, no tiene ninguna utilidad dar acetaminofén como preventivo de convulsiones. También es importante explicarle a las mamás que ese temor está injustificado, que las neuronas no se van a dañar, que no se le van a quemar las neuronas, que los niños con convulsiones febriles a los 5 años se les quitan, van al colegio, estudian, se casan, tienen hijos, llegan a viejitos y no tienen ningún problema en su neurodesarrollo. Entonces, es como ir desmontando mitos, porque si es por ese lado, pues no se contraindica la vacunación. Recuerde cada que usted atienda a un niño, siempre debe revisar el carnet de vacunación. Es importante generar la cultura en las mamás de que carguen su esquema de vacunación y siempre que usted encuentre a un faltante debe direccionarlo al servicio de vacunación de su hospital para que se administre las dosis que le faltan. Y esta revisión del carnet de vacunación, de preguntarle si tiene cita para la vacuna pendiente, si ya tiene el esquema completo, puede ser y debe ser por todas las personas que trabajan en una institución de salud, también en los hogares, en las guarderías y en los jardines. El de farmacia, el de los fichos, la persona de facturación, todas las personas deben de tratar de preguntarle si tiene el esquema completo, si está perdiendo citas de la vacuna, porque solo así vamos a generar una cultura de que los niños vacunados son calidad de vida para la familia, para toda la población de ese municipio y para toda la población de un país. Listo. Agradecemos a la doctora Blanca, al doctor Daniel, su importante participación en el foro y ahora les damos la palabra a ustedes. Aprovechen vía chat para que nos hagan sus preguntas y aprovechamos la presencia de los especialistas para que nos aclaren o nos den aportes adicionales de acuerdo con las inquietudes que ustedes tengan. No, y Río Azul, vean, eso es lo más bueno. Abrimos chat, a ver. 14. Muchas gracias. ¿Qué fue lo último que dijeron? Muchas gracias. Excelente capacitación. Hay quien habla ahí.
¿Esa quién fue la última? Marta. Asdrúbal. ¿Asdrúbal de dónde es? Pero Es muy constante, ese sí participa en todos los foros. Los invitamos entonces a las preguntas o a los comentarios relacionados con la charla. Les recordamos de todas formas que las actividades de la plataforma quedan abiertas a todos de forma permanente. Muchas gracias, hombre, a vos. Para que puedan participar, puedan actualizar. Hemos, de acuerdo a las, condiciones que han tenido las diferentes personas que han venido ingresando a la plataforma, con las dificultades que hayan podido tener, dejar abierta la plataforma, y de todas formas desde la facultad vamos a generar el certificado siempre y cuando se cumpla con un mínimo de actividades dentro de los diferentes módulos que se han venido trabajando. En este momento, en el almacén departamental, nosotros no tenemos ya disponibilidad de vacuna de influenza ni para adultos ni para niños. ¿Podemos leer la pregunta? Nos está preguntando Sandra Faisuli si en el momento hay disponibilidad de vacuna de influenza para adultos. Nosotros, para entregarle a los municipios, ya no tenemos vacuna de influenza para adultos. Disponibilidad de pronto, no sé si adquirida particularmente en centros de vacunación particulares, y hay algunos municipios que todavía tenían disponibilidad de influenza que pueden compartirla con quienes les esté faltando. Importante que nos puedan notificar y nosotros contarle a alguien a los correos electrónicos del PAI de la Seccional de Salud, que casi todos se lo saben, si tienen vacuna de influenza y de pronto tienen posibilidad de entregarla a otro para que la compartamos con quienes tengan aún población por vacunar. ¿Algo más? Las preguntas, inquietudes, aprovechemos esta presencia tan valiosa para aclarar dudas. Blanquita nos quiere contar cuáles son las dificultades más grandes que tenemos en este momento a nivel Antioquia con vacunas. Bueno, nosotros con disponibilidad de insumos no tenemos de todas las vacunas en este momento. La vacuna de influenza, porque puede estar agotada, la tuvimos disponible desde abril, la idea era terminarla para el mes de septiembre, o sea que nosotros ya no debíamos de tener vacuna disponible en ninguna de las instituciones de salud. Está disponible vacunas diluyentes y jeringas. Las dificultades que se nos pueden estar presentando es la accesibilidad a las zonas por las dificultades con las vías o medios de comunicación. Vamos a tener una jornada de vacunación el 28 de noviembre. Es la última de este año. No tenemos otras dificultades. Podemos tener algunos renuentes a vacunación, muy específicamente y muy cerrados en algunos municipios. No vamos a luchar contra el que nos está diciendo no. Sabemos que tenemos disponibilidad de un deber que ellos como padres tienen que cumplir, de un derecho que como pueden reclamarse, pero la idea es con las procuradora, con los personeros de los municipios, con los de familia de cada una de las administraciones municipales, lograr hacer una concientización de que las personas deben recibir las vacunas. Solo cuando todos estemos vacunados vamos a lograr erradicar estas enfermedades que causan tantas muertes, incapacidades, hospitalizaciones y que los sacan del núcleo familiar, del estudio, de la parte laboral a los miembros de sus familias. Si tienen renuentes, pues trabajar con ellos la sensibilización y motivación. No tenemos otras dificultades. Sabemos que con la vacuna de papiloma tuvimos dificultades por la prensa amarillista o medios de comunicación que divulgaron información no correspondiente o por alguna que está publicada en internet, pero tenemos toda la evidencia de que estamos haciendo bien las cosas, de que es una vacuna segura, que está probada científicamente, que hemos aplicado en el departamento más de 750.000 dosis y que no tenemos dificultades de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. Avisos parroquiales del PAI. Avisos parroquiales. Cuéntenle en sus municipios que tenemos reunión departamental el 11 y el 12, que ya se mandó la invitación, que estamos haciendo un trabajo muy grande que lo van a conocer en esa fecha frente a el trabajo de mantener la certificación de la eliminación del sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita,
que estamos en la fase final de la erradicación de la poliomielitis, que ya por ahí tienen un documento que se les mandó a sus correos, que lo busquen y lo lean porque es un trabajo grande que también lo vamos a compartir el 11 de noviembre con todos ustedes. Muy Inquietudes, preguntas. ¿Preguntas, algo adicional? Bueno, dado que no hay más preguntas en el momento, entonces agradecemos tanto a nuestros invitados como a ustedes como a participantes y les recordamos que estén pues pendientes de la plataforma, que utilicen el material y hemos fijado, como lo decía el doctor Edgar, una fecha del 30 de noviembre para que se certifiquen aprovechando pues esta educación virtual. Muchas gracias y felicidades Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes. Y vamos a lo bien. Abierto para que personas que tengan las desconectadas. Hemos tratado que esta plataforma sea cómoda, ágil, que la que puedan participar, hacer los comentarios.